El Señor les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le da un consejo. ¿Qué consejo le da? Le dice: acuérdate de dónde has caído. Y le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, lo que tengo que hacer primero para saber si yo he perdido el primer amor es hacer memoria. Acá hay que dejar a un lado los galones. Hay que dejar a un lado los cargos. Hay que dejar a un lado el tiempo que tenemos en la iglesia. Hay que dejar a un lado los días, los meses, los años que tenemos en la iglesia congregando. Hay que dejar a un lado, hermano, el trabajo que hemos desarrollado dentro de la obra de Dios, colaborando de una manera o de otra. Y vamos a hacer memoria. Acuérdate, dice, de dónde has caído. Y arrepiéntete ya las primeras obras. Las primeras obras. Hagamos memoria entonces en esta hora de las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? ¿Cómo veíamos a Dios antes? Cuando recién te convertiste, ¿de qué tamaño era Dios para ti? ¿Cómo era Dios para ti? ¿Cómo era antes? ¿Y cómo es ahora? ¿Cuál era el tamaño de tu fe en ese tiempo? ¿Y cómo es ahora? ¿Cuánto tiempo orabas? ¿Cuánto tiempo pasabas de rodillas? ¿Cuánto tiempo te sentabas y te preocupabas por leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Dime. ¿A qué hora llegabas al culto? ¿Estabas en los devocionales? ¿Faltabas a los cultos? ¿Te esforzabas por querer conocer más de Dios? Haz memoria, dice, acuérdate. ¿Cuánto tiempo oraban? ¿Cómo eran tus ayunos? ¿Cuánto tiempo ayunabas a la semana, al mes? ¿Cómo era el ayuno? ¿Cómo era, hermano, tu vigilia? ¿Cuál era la fuerza de tu ofrenda? ¿Con qué corazón tú colaborabas? Cuando veías una necesidad en la iglesia, ¿qué hacías? Cuando tú disponías de algo, ¿cómo te desprendías? ¿Cuál era tu motivación? ¿Cuál era la forma de expresarte de los hermanos cuando recién llegaste? ¿Qué respeto tenías? ¿Cómo mirabas a las autoridades de la iglesia? ¿Cómo veías al pastor, a los líderes? La forma de expresarte de tus superiores, el trato a los demás. ¿Cómo estaba tu corazón de agradecido? ¿Cómo era cuando llegabas a casa por la noche? ¿Y cómo te arrodillabas y dabas gracias a Dios? Y cuando orabas por tu casa y tu familia, ¿cómo tú tenías una puerta abierta de una gran fe? Ahora, haz memoria. Haz memoria. ¿Estás igual que antes? ¿Estás mejor que antes? ¿O estás peor? ¿O has bajado? Si tú no estás como antes, tú estás peor que antes. Quiere decir que si tú ahora ya no oras igual, ahora oras menos, ahora ayunas menos, ahora ya no tienes esa forma de ser como antes, entonces quiere decir que tú eres el que has perdido el primer amor. Porque a ti te está diciendo: vuelve a las obras primeras. Pero si tú dices: no, al principio yo era acá, ahora estoy arriba, ahora estoy mejor, ahora estoy más crecido, ahora estoy más consagrado. Porque yo digo, eso es lo que debe ser normal.
a medida que pasan los años, uno debe de consagrarse más. Uno debe de ser más colaborador. Uno debe ser más espiritual. Uno debe ser más, hermano, más sabio, porque está recibiendo palabra todo el tiempo y está discerniendo, hermano, que hay una guerra contra el diablo. Que en el momento que yo me convertí, fui reclutado al ejército de Cristo para pelear contra las obras de las tinieblas. Que si yo tengo guerra tengo contra el diablo, no contra ninguna otra iglesia ni ningún otro hermano. Pero ahora hay gente que pelean contra los mismos hermanos y le hacen la guerra a los hombres de Dios, que tenemos guerra contra el diablo y el diablo los tira contra uno mismo. Alaba a los que está vivo. Ahora, ¿quién puede decir que al principio yo era mejor? ¿Tú te das cuenta? Si tú eras mejor al principio que ahora, supuestamente debería ser al contrario. Pero ¿por qué un creyente? ¿Por qué una iglesia? ¿Por qué pierde el primer amor? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué? Porque nadie quiere perder el primer amor. Hermano, duele. Hasta uno dice, no, yo no lo he perdido. Porque uno dice, yo no he perdido el primer amor. Yo tengo el primer amor. Yo estoy en el primer amor. Pero cuando escucha esta palabra dice, no, yo no estoy en el primer amor entonces. Porque yo no estoy como antes. Yo estoy descuidado. Yo estoy como relajado. Ahora, algunos lo han perdido. Y lo más triste es que no sabe que lo perdieron. Como en el caso de María y José. Cuando Cristo tenía 12 años, Jesús tenía 12 años y fueron a adorar a Jerusalén. En ese momento, los niños hasta los 11 años andaban con su mamá. A partir de los 12, el niño andaba más con el papá. Y el niño se involucraba en el negocio del papá. Si el papá era agricultor, el papá desde los 12 años ya se lo llevaba al niño a que aprenda a arar la tierra, a meter la semilla y a trabajar, porque si el papá era agricultor, el hijo también salía como agricultor. Si el papá era carpintero, el hijo también lo metía a la carpintería para que aprenda el trabajo de la madera, de cómo cortarla, de cómo trabajar, etcétera, etcétera. Ahora, cuando iban a adorar a Jerusalén, iban en caravanas. Las mujeres iban aparte de los varones y llegaban a Jerusalén, adoraban y luego se regresaban en caravana. María y José habían ido a adorar a Jerusalén y luego regresaron. Y cuando regresaron, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Y no era que recién se había desaparecido. Se había perdido 3 días y ellos no sabían. ¿Por qué no sabían? Porque María pensaba que Jesús estaba con José, porque José estaba al lado de los varones. Y José pensaba que Jesús estaba con María, al lado de las mujeres. Pero ni estaba con María, ni estaba con José. Habían perdido a Jesús y ellos no lo sabían. Como muchos que han perdido el primer amor y no lo saben. ¿Qué hicieron, hermano? Cuando uno pierde algo, cuando uno se pierde, cuando uno se sale del camino,
¿Qué tienes que hacer? Volver al principio. Vamos a regresar al principio entonces. Porque regresando al principio, me voy a dar cuenta en qué momento fue que yo me perdí. Oye, por aquí no es. Regresa. Y entonces uno regresa y dice, acá fue donde nos perdimos. Ahora María y José han regresado a buscar a Jesús. Y buscaron y llegaron al templo. Y cuando llegan al templo, María dice, ¿dónde estabas? ¿No sabes que te estábamos buscando? Y Jesús le dice, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Como quien dice, ya tengo 12 años. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba dando doctrina a los maestros de la ley. Y le encontraron ahí y se asombraban de su sabiduría y le dijeron, ¿no sabes que te estamos buscando? Y Jesús los mira y dice, ¿y no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Alaba a los que está vivo. Cristo vive. Ahora, ¿por qué una persona pierde el primer amor? ¿Por qué? ¿Por qué se pierde el primer amor? Yo he puesto dos razones. La primera, las bendiciones que uno llega a tener, porque Dios bendice. Dios bendice, Dios prospera, Dios ayuda. Y a veces hay bendiciones que dañan. Hay gente que viene a la iglesia y es más fiel cuando no tiene carro, cuando no tiene trabajo. Pero luego tiene trabajo, tiene carro y ya no viene. Y ya no se le ve la cara. Cuando están enfermos, como oran y lloran. Ahora que están sanos, se duermen en el culto. Cuando tienen bendiciones, cuando le dan cargos o reciben buenos dineros y comienzan a tener plata, y ahora se dañan por la plata. Tienen mucho trabajo, alcanzan metas, tienen lo que antes no tenían y ahora tienen, y entonces muchos han fallado en sus victorias. Muchos han fallado cuando crecieron.